Buenas noches a todos los participantes de este noveno congreso organizado por el CAE. Son 9 años ininterrumpidos que viene realizando una labor constante el CAE y creo que ya es una comunidad fortalecida y que sigue teniendo cada vez más integrantes. Bueno, estamos ya en este congreso, en el 11º panel. Agradecerte por el pase, querida Ariana. Y bueno, ya hemos venido escuchando diferentes opiniones respecto de cómo se han venido gestando los cambios normativos en la contratación pública. Y es así que en estas circunstancias, pues estamos atravesando o recibiendo la implementación de 3 directivas que se han aprobado el pasado 17 de julio y un lineamiento. Sin embargo, creo que a raíz de cómo se han gestado estos cambios normativos, hace el 30 de mayo se han propuesto, se han emitido a la opinión pública la propuesta de estos cambios normativos, donde se nos ha otorgado la posibilidad de poder hacer llegar nuestras opiniones. Sin embargo, nos hemos dado con la noticia al momento de ver la aprobación, este 17, y ya los textos finales, las versiones últimas, que no han variado casi nada de los proyectos que se ha dado. Es decir, muchos profesionales, redes profesionales que se han dado el tiempo de revisar estas directivas y hacer llegar sus opiniones de mejora, porque la idea, entendemos de que cuando el legislador, y en este caso a través del OS, pues hacen la consulta y piden a la opinión pública que haga llegar sus comentarios, análisis, críticas, entre otras posiciones que se pueda generar, pero lamentablemente, pues creo que solo se ha cumplido con una formalidad, pero no se ha llegado a plasmar la opinión de los verdaderos operadores de la contratación pública en el aspecto o relacionado a la resolución de controversias. Sin embargo, a pesar de que ya tenemos pues una academia, una red profesional que está criticando, y podemos ver a través de las redes profesionales las críticas que se está haciendo llegar. Es más, también hemos visto algunos reportes periodísticos de la forma como se han venido gestando estos cambios normativos. Yo quiero hacer una pequeña evaluación sobre este impacto de estas nuevas directivas del OS que se han dado, ¿no? Y que ya prácticamente ya están vigentes y que para su implementación contamos con 30 días calendarios. Sobre esto, el día de hoy quiero mencionarles que, bueno, que el OS hace unos años, o sea, antes incluso de esta última ley que ha sido aprobada el año pasado y que entró en vigencia, perdón, el año pasado, viene viendo la administración de controversias desde una óptica diferente, ¿no? Hay un cambio en la forma en cómo el Estado, a través del OS, concibe la administración del arbitraje y la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Bueno, ya no estamos únicamente ante un registro habilitante que se hace ante el REGAP, sino ahora con estos cambios normativos nos estamos frente a un estricto, entre comillas pongo el estricto, sistema de control permanente sobre la organización, la infraestructura, la integridad, la tecnología y el desempeño de las instituciones que administran controversias en contratación pública. Bueno, aunque la mayoría y las opiniones se hayan dado por doquier respecto a los aspectos negativos que tienen estas directivas, debo comentarles, estimados colegas, que no todo es negativo. Un 99,9% puede ser cuestionable, pero existe cosas que se pueden salvar de esta directiva. Y bueno, debemos reconocer que este cambio responde pues a una necesidad que se venía dando durante años, porque recordemos que hace unos años en estos encuentros académicos, en estos congresos, muchas veces se emitían opiniones o se escuchaban, ¿no? Posiciones de queja respecto a la administración de los procesos arbitrales. Primero,
Se criticaba mucho al proceso arbitral ad hoc porque se decía que era informal, que no se tenía o sea, no se tenía un cuerpo o un consejo o un grupo profesional que tenga mayor jerarquía al de los árbitros que pueda revisar y verificar o controlar o supervisar el desempeño del proceso arbitral, cómo se administraba y cómo se organizaba. Y es así que la norma, pues, incluye una modalidad o una forma o un tipo de proceso arbitral y que es el institucional. Sin embargo, estando en el proceso institucional, has vuelto a surgir mayores problemas, ¿no? Como la informalidad, cómo se han venido creando o iniciando algunos centros arbitrales, pero que finalmente pues han llegado a generar una desconfianza, ¿no? El arbitraje institucional creo que también está pasando por una crisis porque ha generado una desconfianza tanto en sus partes, ¿no? En la entidad o en el contratista. Y esto ha hecho de que se exija una regulación, ¿no? Una regulación para poder tener más transparencia, mayor capacidad operativa y que sea más profesional estos servicios. Y esto pues resulta positivo que se exijan, por ejemplo, en estas directivas que se está exigiendo ahora a los centros, ¿no? Se está exigiendo que se cuente con expedientes electrónicos trazables, ¿no? Que haya registros de auditoría, mecanismos de respaldo de esta información, controles de acceso, plataformas que permitan conocer el estado del procedimiento y las políticas de integridad. Por ejemplo, si tú antes pedías una copia del expediente, muchas veces algunos centros tenían los expedientes físicos y después, cuando hemos mudado al mundo de la digitación a través de un contexto que se dio a nivel mundial el 2020, bueno, pasamos quizás a la era digital más al 100% y tener un acceso al expediente completo era muchas veces tedioso, porque las instituciones arbitrales no contaban con un sistema, ¿no? Donde podía hacer ver o exhibir el expediente a los administrados, donde ellos puedan ver la trazabilidad, ¿no? Toda la documentación que se ha generado en este proceso y ver la transparencia, si se ha habido un debido procedimiento, si se ha cumplido los pasos a seguir dentro del proceso. Entonces, el tener y el que nos exijan a los centros de arbitraje el contar con expedientes electrónicos garantiza la seguridad jurídica y por otro lado también la independencia e imparcialidad de lo que pueda ocurrir en el proceso. Y logramos con eso en los administrados, pues que conozcan, porque, por ejemplo, en la administración pública, lamentablemente, no siempre, si inició el proceso determinado profesional, a los 3 meses es cambiado y generalmente dentro de los procesos arbitrales participan distintos profesionales. Y es difícil que cada profesional que asuma la defensa del caso pueda contar con el expediente o el falso expediente que arman en su lado, en su parte, porque muchas veces las transferencias, las entregas de cargo no se dan de esta manera. Entonces, el contar con un expediente electrónico, quien asuma la defensa va a poder ingresar a este expediente y va a poder ver, ¿no? Va a poder ver y estudiar el expediente sin necesidad de hacer requerimientos de copias, que se les entregue copias, que se les mande el expediente digital, etcétera, etcétera. Eso va a ayudar mucho, ¿no? Va a dar mayor transparencia. Estos registros de auditoría que se ha pedido, ¿no? Para que se pueda tener un control en si se está cumpliendo o no los procedimientos o los reglamentos internos de los centros. Estos mecanismos de respaldo, porque si bien es cierto, en la Ley General de Arbitraje eh, no hay un tiempo establecido para tener tú el expediente original en custodia. Sin embargo, ahora sí te piden, ¿no? Que debes de tener un tiempo, que son 5 años, que la institución arbitral está obligada a contar con que tenga que reservar, sea digital o físicamente, el expediente, ¿no? Es su responsabilidad. Y muchas veces puede suceder, digamos, no sé si está de manera física impreso los expedientes, pueda
perderse, suceder alguna situación. En cambio, tener un respaldo a través de un backup de esta información, pues garantiza que las partes, pese a lo que pueda pasar, el expediente esté íntegro. Los controles de acceso, qué personas acceden a estas plataformas, quiénes son los que ingresan para revisar el expediente, y la confidencialidad a través de ello también se resuelve, ¿no? Entonces, esta propuesta de cambios que está dentro de estas cuestionadas directivas, creo que sí, yo rescato y sí son positivas, ¿no? Porque con eso se puede ya perder la desconfianza de que haya manipulación de la información, y ya va a haber una mejora en las notificaciones, ya que hay un sistema digital o un software que gestione eso, y eso va a otorgar una mayor seguridad a las entidades, a los contratistas, a los mismos árbitros y adjudicadores que tengan esas plataformas. También, aunque ustedes no lo crean, también he encontrado que es acertado que se promueva una clara separación entre el órgano directivo, el órgano decisorio y el órgano de gestión. Pues en los centros de arbitraje existen órganos o despachos o oficinas que tienen determinada labor. Y aquí sí, en la estructura, cómo están establecidos en los estatutos de los centros de arbitraje, por ejemplo, en las cámaras, no existía la función, digamos, no existía un director, no existía un director porque primero el ente era el Consejo Superior, la Secretaría General, y estos a su vez integrada por sus secretarios técnicos y sus secretarios arbitrales. Sin embargo, con esta normativa, pues se está separando, ¿no? El órgano directivo, el órgano decisorio y el órgano de gestión. Y ahora se está implementando algunos requisitos para que puedan integrar estos órganos, los profesionales. Se está cuestionando aquí el tema de unos cursos de capacitación o especialización que deben de contar los profesionales, pero considero de que es positivo porque quienes van a estar en la organización y administración se tiene que garantizar que sean profesionales o bachilleres que conozcan la contratación pública, que conozcan lo que es una junta de resolución de disputas, que conozcan al menos, ¿no? El tema general del arbitraje, porque no podemos presumir de que profesionales que solo hayan obtenido el bachillerato o sean estudiantes de último siglo manejen la gestión y administración. No estoy diciendo, no estoy desmereciendo y diciendo que ese hecho no nos garantiza, pero la capacitación es importante. En algún momento había indicado que no solo se trate de pedir, digamos, capacitaciones, porque eso muchas veces no te garantiza que conozcan, ¿no? Sino que sean profesionales que tengan alguna experiencia, ¿no? En lo que son la administración y gestión de procesos, ¿no? Que es como muchas veces he escuchado en la resolución de controversias en contratación pública, se maneja conflictos de cuantías económicas grandes. Entonces, esto tiene que ameritar también un respaldo, un conocimiento de las personas que operan este proceso, no solo de los árbitros, no solo de los adjudicadores. Bueno, esos son los dos aspectos positivos que yo rescato de estos lineamientos. Sin embargo, como lo dije al iniciar mi exposición, casi un 99% quizá no es muy acertado, toda vez de que se está queriendo realizar una regulación tan minuciosa, tan detallada, que estamos cayendo en una sobreregulación excluyente cuando se está confundiendo calidad con acumulación de requisitos formales. Y en muchas opiniones de profesionales nosotros hemos podido ver que critican ello, o sea, no por cumplir ciertos requisitos se garantice la calidad. Y creo que en eso coincidimos muchos, que es así, o sea, no porque cumplas una serie de requisitos, pues vas a garantizar calidad en el servicio. Por ejemplo, exigir 5 años de experiencia de certificaciones de calidad, antisoborno, emitidas bajo determinadas acreditaciones, o manejar plataformas informáticas complejas, registros de auditoría, entre certificaciones de seguridad. Este tipo de información, bueno, no supone pues una inversión significativa, ¿no? En lo que es la administración. Esto de alguna manera
puede favorecer a las instituciones, o sea, si es que lo vemos desde esta óptica, todos esos requisitos que te piden, pedirle a un centro que recién está constituido o a centro que ahora el regajo tiene categorías en función al tiempo, a la temporalidad de activación de un centro, ¿no? Y es cierto que estos requisitos muchas veces no puede hacer de que instituciones pequeñas, instituciones como las cámaras de comercio, los centros arbitrales de las cámaras de comercio regionales o centros de menor tamaño puedan brindar un servicio adecuado porque no cuentan con estas herramientas. Nosotros creemos de que estas herramientas deben de ser proporcionales en función a la cantidad de procesos que se administra. Tú no le puedes exigir, digamos, por ser un centro recién constituido que administra 10 procesos arbitrales, tantos requisitos que quizás su implementación va a ser más compleja que la administración propia de ese proceso, de los procesos arbitrales que tiene. Entonces, este riesgo es terminar constituyendo un mercado desordenado, o sea, perdón, es terminar sustituyendo un mercado que hasta a la fecha es desordenado por un mercado excesivamente concentrado, ¿no? Menos instituciones no significa necesariamente mejores instituciones, ¿no? Una reducción drástica de centros podría limitar a la libertad de elección de las partes, que es lo que también se ha venido diciendo, ¿no? Incrementar los costos podría ser, ¿no? Esta reducción podría incrementar los costos de administración y profundizar la centralización de los servicios arbitrales en determinados centros que sí cumplan, ¿no? Las exigencias que ahora se están dando. Ahora, por ello, nosotros consideramos que los requisitos deberían de aplicarse con criterios de proporcionalidad, considerando el volumen de casos, como lo dije hace unos momentos, la cuantía de las controversias y el nivel de riesgo de cada institución. Eh, el hacer, digamos, una regulación sin distinguir esto, yo creo que en vez de ayudar, va a perjudicar. La situación de las instituciones recién constituidas evidencia pues una tensión, ¿no? Aunque se les permita administrar ahora, porque se ha disminuido, es más, a través de una directiva, bueno, hay una contradicción entre estas directivas y lo que señala el reglamento y la ley de contratación pública, sin embargo, bueno, ahora se les está permitiendo administrar controversias solo hasta 1.000 UITs. Antes tenían las recién constituidas hasta 2.000, pero ahora se ha disminuido a 1.000 y se les exige obtener herramientas de gestión de calidad, políticas antisoborno, sujetas a una auditoría dentro de los 3 meses siguientes a su inscripción, bajo consecuencia que si no cumplen, los van a excluir de este registro. Bueno, en la práctica, este plazo puede resultar insuficiente, ¿no? Para diseñar, implementar, auditar y certificar seriamente un sistema. El riesgo sería fomentar certificaciones apresuradas o documentales en lugar de verdaderos sistemas de integridad, que es lo que se está buscando, se entiende, con estas directivas. Ahora, no solo estamos hablando, ojo, no solo estamos hablando de la directiva 4, que hasta el momento lo que he venido refiriendo es lo relacionado a la directiva 4/2025, sino también pues se han aprobado la directiva de supervisión, que es la directiva 11/2025, que es la de supervisión de instituciones arbitrales y centros de administración y resolución de disputas, como también tenemos la directiva de procedimiento administrativo sancionador ante las instituciones arbitrales. Referente a la directiva de supervisión, merece, creo, una atención especial porque de primero es razonable que el OS pueda verificar, ¿no? Las sedes, el personal, las plataformas, los expedientes, los registros electrónicos, los mecanismos de trazabilidad que deben de tener los centros. Eso es positivo. También que existan unas supervisiones tecnológicas y visitas inopinadas, como se indica en la directiva de supervisión. Bueno, porque la institución no solo debe de acreditar de manera documentada que existe, ¿no? Que existe, que hay una, que hay,
que hay una institución arbitral, sino también debe de demostrarlo. Y esto es importante porque dentro de estos casi más de 280 y tantos centros que estaban inscritos en el RENACE, pues muchos de ellos no existían, simplemente era declaración, pero no existían, ¿no? Y el año 2024, a finales del 2024, el OS contrató un personal externo para que pueda hacer la supervisión de la existencia de estos centros que estaban en el RENACE, con la finalidad de ver cuántos de ellos realmente operativamente funcionaban. Y ahí, producto de esa labor que se hizo desde Tumbes hasta Tacna, pues se verificó que de estos 280 y tantos centros que estaban en esa fecha en el RENACE, no todos existían, no todos operaban, estaban en las direcciones, pero no existía nada. Entonces se hablaba de que había centros de arbitraje fantasma declarados, pero que no operaban, que no tenían ningún caso bajo su administración ni organización. Entonces, al darse el registro del regajo, se ha podido sincerar un poco realmente qué instituciones están operativas, qué instituciones cumplen algunas formalidades mínimas que se requiere para prestar este servicio de organización y administración de controversias en contratación pública. Em, pero bueno, esta supervisión es, a través de esta nueva directiva, las facultades que se está dando de acceso a las plataformas, porque eso es lo que dice en esta directiva, que al supervisor le tienes que dar facultades de acceso a las plataformas, registros, los respaldos, los log e historiales de los expedientes que deben ejecutarse bajo protocolos estrictos de confidencialidad, protección de datos, delimitación del objeto de supervisión. Sobre esto, el OS considero que debe de supervisar la capacidad institucional, la integridad y la trazabilidad del centro, pero no puede convertir esa potestad en una revisión indirecta del contenido de las deliberaciones, estrategias procesales o decisiones de árbitros o adjudicadores, porque supervisar a la institución no significa controlar la función arbitral. Y sobre esto, consideramos que quizá queriendo cumplir estas funciones que estaba en la anterior directiva, no en esta, hace unas 3 semanas, los centros de arbitraje recibimos un oficio del OS a través, o sea, a través de la dirección que está a cargo del registro del regajo, donde nos pedían a los centros información que muchas veces no tenían nada que ver, no tenían nada que ver con la razón de nuestra inscripción. Nos pedían los honorarios arbitrales de quiénes eran los árbitros en cada caso, cuánto eran los honorarios arbitrales, cuántos eran los gastos administrativos, que era información que consideramos para nosotros no es relevante. Y entonces nosotros sí debemos de resaltar aquí que la supervisión pues no debe de implicar que se intrometan, digamos, en la labor arbitral, ¿no? O sea, porque hay información relevante, confidencial, que maneja el centro y que no tendría por qué otorgarle, por más que sea mi entidad supervisora, a temas ajenos a la administración y organización de los procesos. Asimismo, resulta particularmente cuestionable que el informe de supervisión no sea inimpugnable. En esta directiva dice que este informe no puedes tú impugnar y que la falta de la colaboración o omisión a entregar información, solo información, puede producir una suspensión temporal inmediata mientras todavía se determine la responsabilidad sancionadora. Creemos que aquí ya hay una sanción anticipada sin antes verificar, o sea, sin que te haya iniciado el proceso por el hecho de que te has limitado a entregar la información, o ha podido haber una confusión para el supervisor ha habido una falta de colaboración que consideramos, no sé cuál sería la calificación para esta causal de falta de colaboración, si es subjetiva, objetiva, cómo ellos lo calificarían, pues consideramos de que estas medidas pueden tener efectos graves, ¿no? Como, digamos, suspender al centro sin antes haberlo juzgado. O sea, mientras te siguen el proceso sancionador, que es la otra directiva, mientras te sirven, ya te sancionaron, ya te suspendieron. Y eso consideramos que es grave, ¿no? Que es atentar, ¿no?
contra, digamos, un procedimiento debido o tener algo que sea firme, una resolución firme después de un proceso, ¿no? Ahora, la directiva 12 habla de la materia sancionadora, donde hay aspectos positivos, sí, porque en esta directiva diferencia entre incumplimientos formales que pueden ser como amonestaciones y conductas graves, ¿no? Como la adulteración de expedientes, la presentación de documentación falsa o el encubrimiento de ventajas indebidas que puedan justificar un retiro temporal o exclusión del regajo. En estos últimos supuestos, la respuesta severa es necesaria para proteger la confianza pública, sí, pero siempre y cuando se le dé un debido procedimiento, que se tenga una resolución firme después de un proceso de reconsideración, si es que lo hubiera, y finalmente pues una resolución firme. Pero como lo dije, no estamos nosotros de acuerdo y criticamos que en esta directiva pues se sancione y después recién se sigue el procedimiento. Por otro lado, por ejemplo, también que ha sido altamente cuestionado, es que dentro de estos requisitos formales están entre, digamos, metrajes que se debe tener en la infraestructura, lo cual no coincide con la calidad del servicio que tú tengas, ¿no? Más aún ahora que todos conocen que el proceso arbitral es casi 100% virtual, digital. Ya no hay audiencias presenciales y digamos, a veces algunas inspecciones que se hacían, ¿no? Eran excepcionales, no en todos los procesos uno tiene esa diligencia. Entonces, siendo así, creo que el contar, ¿no? con algunos requerimientos de infraestructura, no porque tú tengas, porque dice, para centros recién constituidos, 100 metros cuadrados. Para centros que tengan mayor envergadura, 120 metros cuadrados. 20 metros de diferencia no va a ser que varíe el tipo de servicio, la administración, organización de los procesos. Entonces, hay algunos requisitos formales que creemos que no coincidirían o no comulgan con lo que realmente es la administración y organización. Asimismo, se está requiriendo que se tenga licencias de funcionamiento con un giro que no existe. O sea, las municipalidades te emiten licencias de funcionamiento conforme a un plan de desarrollo urbano, que generalmente se tiene en las provincias, que estos planes son diseñados para 10 años. Y durante estos 10 años, en las municipalidades se establecen giros de negocio. Y estos giros de negocio son los que se ha establecido actualmente. En nuestro país no se ha renovado este plan, al menos, por ejemplo, en la provincia que yo radico, que es Cusco, tenemos un plan que no se ha renovado, que no se ha modificado. Entonces, lo que se está haciendo es continuar con el plan anterior. Y dentro de estos giros, y en muchas municipalidades provinciales, se tiene que ellos siguen trabajando con este plan de desarrollo urbano de hace más de 10 años, y en su giro no cuentan con la especificación de centros de arbitraje. Hace más de 10, 15 años no existía este giro, eran excepcionales. Por lo tanto, estaban considerados dentro de las oficinas administrativas de abogados. Y ese es el giro que muchos centros de arbitraje tienen. Entonces, ahora, pedir que una licencia de funcionamiento tenga un giro de centro de arbitraje que no se encuentre en el plan de desarrollo urbano es irse contra otra norma. Y este tipo de plan de desarrollo urbano, plan maestro de centros históricos, pueden ser los planes específicos o los planes estratégicos que están a cargo de las oficinas de acondicionamiento territorial en las municipalidades, se obedecen y se deben a una ley de desarrollo urbano sostenible, que es la ley 31.313. Entonces, una directiva del OCE no puede irse contra una ley pidiendo un giro que no existe, a menos que se desarrollen o que se actualicen los planes de desarrollos urbanos y puede existir el nuevo giro de centro de arbitraje. Entonces, es importante y es una crítica o una observación más que crítica que se hizo llegar, sin embargo, no ha sido considerada. Han continuado con que existe ese giro cuando no existe en el.
Y si ustedes observan de los 120, creo que ahora hay centros en el Regajo, bueno, serían como 60 porque tienen doble inscripción, tanto como centro de arbitraje y de junta, no tienen ese giro, ¿no? Entonces es importante que se conozca, ¿no? La razón. No sé cuál haya sido el sustento técnico por el cual hayan solicitado que tenga ese giro cuando dentro del plan urbano no hay. Debieron de consultar los legisladores, pues a las municipalidades, si es que tienen ese giro antes de ponerlo en la norma y finalmente pues es algo que no se va a poder cumplir, ¿no? Y nos dan 30 días para cumplir. Yo no puedo obligar a la municipalidad a que ponga un giro que ellos no lo pueden hacer. Ahora, al margen de ese tema Estimada de la... doctora, disculpe un minuto, por favor, para poder finalizar. Sí, Gracias. gracias. Justo ya, ya estaba por cerrar. Bueno, finalmente quería comentar respecto de los plazos de adecuación que se ha dado de estas directivas. Son 30 días calendarios. Resultan especialmente, o sea, casi difíciles de cumplir porque son actualizaciones de reglamentos internos, nueva distribución de funciones, sistemas tecnológicos de seguridad de la información y mecanismos de continuidad operativa. Y no consideramos que este plazo que se ha dado, pues no se ajusta a la realidad cómo se puede implementar estas nuevas exigencias que se ha dado. Bueno, y en conclusión, estas nuevas directivas pueden elevar seriamente quizá la calidad, integridad, trazabilidad. Sin embargo, esto no implica que van a medir a las instituciones arbitrales como buenas o malas, si es que no las cumplirían en un tiempo de 30 días, ¿no? Ahora, necesitamos una regulación firme, sí, pero no una regulación asfixiante, ¿no? Queremos una supervisión efectiva, sí, pero no una intervención en la independencia arbitral. ¿Queremos sanciones severas frente al fraude? Sí, pero proporcionalidad frente a los incumplimientos subsanables. El verdadero reto no está pues en aprobar las directivas como se han venido desarrollando, sino en implementar sin destruir la competencia, la descentralización y la diversidad institucional que el propio sistema necesita hoy en día. Bueno, eso es lo que, en líneas generales, lo que he podido resumir de estos aspectos que nos ha traído, pues, este impacto de las nuevas directivas que nos ha dado el OCE en la contratación. Gracias, Ariana. Muchas gracias, estimada doctora Navía. A continuación, invitamos al doctor Víctor Vaca para que pueda encender su cámara, por favor, y luego de ello vamos a finalizar la presente mesa con la ponencia del doctor Carlos Pinto. Solamente para hacer la precisión de que cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para poder realizar su ponencia. El doctor Víctor Vaca, si nos está escuchando, por favor, para que pueda encender su cámara. El doctor Vaca nos abordará el día de hoy el siguiente tema. ¿Cuál es el balance de los procedimientos administrativos sancionadores a más de un año de vigencia de la Ley 32069? El doctor Víctor es abogado por la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura y de la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado. Asimismo, es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Red de Bienes Públicos y de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador, entre otras redes académicas. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Valladolid, España, en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Universidad de los Andes, Chile, y en la Universidad Católica de Buenos Aires, en Argentina. Es autor de numerosos trabajos de su especialidad, siendo sus líneas de investigación principal la contratación pública y el derecho administrativo sancionador. Asimismo, ha sido miembro de distintos órganos resolutivos del INDECOPI, incluyendo la Sala Especializada de Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal del INDECOPI y forma parte de la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la PUC, AmCham, entre otros. Le cedo el uso de la palabra, doctor Vaca, para que pueda iniciar con su ponencia.
Perfecto, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Juan Carlos, no te preocupes, voy a ser muy breve. Hubo creo que una mala coordinación de mi parte en cuanto a las fechas, así que no te preocupes que no voy a robarte demasiado tiempo. Sobre el tema en el cual me habían pedido intervenir, fíjense que llevamos año y pico de vigencia de la nueva ley de contratos y uno de los aspectos en los cuales ha habido más cambios respecto a lo que sucedía con la regulación anterior y donde la nueva norma introduce, yo creo que para bien, algunas modificaciones es justamente en el régimen sancionador. No olvidemos que la antigua ley de contratos establecía una prevalencia de dicha ley de contratos e incluso de su norma reglamentaria sobre las disposiciones de la LPAG en materia sancionadora y excluía expresamente la aplicación de la caducidad del procedimiento y excluía la aplicación de los eximentes de responsabilidad en el ámbito de las sanciones contractuales. Pues bien, esto cambia con la ley 32069 y esta ley contiene un cambio de paradigma importante porque en su primera disposición complementaria final, y aquí voy a hacer un comentario a lo que ha sucedido muy recientemente también, se establece que hay una prevalencia de lo dispuesto por la LPAG respecto de cualquier otra normativa en materia de procedimientos administrativos sancionadores. Fíjense que decía el texto literal de la disposición complementaria final, que la presente ley prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, salvo en los casos de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones y de los procedimientos sancionadores a cargo del OS respecto a las infracciones de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. ¿Por qué? Porque en estos ámbitos aplicaba de manera preferente lo dispuesto por la LPAG, en tanto esta es una norma que tiene carácter común y primaba sobre cualquier otra norma en el ámbito sancionador. ¿Qué ocasionó esto? Pues tuvo consecuencias muy favorables. Y no me refiero que sean muy favorables para los imputados, sino muy favorables para nuestro régimen jurídico, porque permitía que también en el ámbito sancionador se empezaran a aplicar las garantías básicas del derecho administrativo sancionador que no venían siendo reconocidas en materia contractual. Una de ellas, muy importante, aunque aquí la norma estableció una vacatio legis para su implementación, era la distinción entre dos fases, una fase de instrucción y una fase de decisión en los procedimientos sancionadores seguidos por el Tribunal de Contrataciones y por el OS. Tenía que haber esta distinción entre una fase de instrucción y una fase de decisión que no existía en los procedimientos sancionadores que se tramitaban con o bajo el ámbito de aplicación de la normativa precedente. Otro cambio muy importante que se produjo también y que ocasionó que finalicen muchísimos procedimientos administrativos fue, bueno, y que es porque se extinguiera la responsabilidad en realidad, fue el cambio en la regulación de la prescripción de las infracciones, porque la regulación precedente llevaba a una casi imposibilidad de la aplicación de la prescripción, porque lo que suspendía el cómputo de la prescripción era la presentación de la denuncia, de la cual no se enteraba muchas veces el imputado y no se reanudaba el cómputo de la prescripción hasta que esto pasaba al tribunal. Entonces, en la práctica nada prescribía para que se empiece a aplicar la normativa general de la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a la prescripción, lo que evidentemente ha tenido consecuencias para la extinción de la responsabilidad en muchísimos casos en donde pues la fecha de la comisión de la infracción se había producido hacía muchísimo tiempo. Esto también fue un cambio importante. En su momento el Tribunal de Contrataciones sacaba unas, me van a perdonar la expresión, resoluciones sábana de procedimientos en donde
se había producido la extinción de responsabilidad debido a la prescripción. También fue un cambio muy importante la introducción del plazo de caducidad en el procedimiento sancionador. Ya no tenemos o no podemos tener procedimientos sancionadores que en materia contractual no tengan un plazo de caducidad. Esto era algo que habitualmente se alegaba y lo que decía el Tribunal de Contratos es que ellos no tenían norma especial y que según su norma especial el plazo para resolver empezaba a aplicar desde que le llegaba al tribunal el expediente y por ende no había una caducidad del sancionador. Ahora queda claro que esto tiene que aplicarse como en cualquier procedimiento administrativo sancionador y esto también ha sido puesto de manifiesto en distintas resoluciones del tribunal ya en el último año. También es importante recordar que el Tribunal de Contratos, aunque en esto no ha habido nada nuevo, sí que bueno, nada nuevo en el reconocimiento del principio, no ha reconocido la aplicación del principio de retroactividad favorable, de tal manera que la norma más favorable se aplicará incluso a aquellas conductas infractoras cometidas antes de su entrada en vigencia. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el criterio que el tribunal ha asumido de que es posible hacer una creación de nueva norma cogiendo lo mejor de una y lo mejor de otra para determinar lo que para mí es una tipificación nueva, no existente, pero bueno, el tribunal también tiene aquí un acuerdo en donde pues se explica cómo tendría que aplicarse este principio de retroactividad favorable, insisto, siendo muy importante debido a los cambios que han ocurrido en la más reciente regulación. Otro aspecto que también cambió y cambió para bien es la referencia expresa a los eximentes. Con la antigua norma no era posible aplicar los eximentes de responsabilidad. La nueva norma ya no contiene esta limitación a la aplicación de los eximentes de responsabilidad previstos en la LPAG, de tal manera que podrían ser alegados en el ámbito de la contratación pública. Eso es lo bueno del cambio. Lo malo del cambio es que se sigue manteniendo el carácter objetivo de la infracción por presentación de información falsa o inexacta, que no tiene ninguna justificación ni ningún sustento, es una barbaridad, simplemente, porque no tiene sentido que alguien sea sancionado por la sola presentación de la documentación falsa o inexacta, independientemente de la diligencia en la verificación de la documentación. Se ha incorporado un criterio que permite graduar la sanción hacia abajo cuando ha habido diligencia y cuando es falsa y encima ha habido una denuncia. El reglamento incluso ha complicado más la aplicación de este atenuante de responsabilidad, pero en el fondo esta es una infracción que tendría que ser pues subjetiva casi casi por definición, ¿no? Y se entiende menos todavía que se diga que la presentación de información falsa es objetiva si es tan grave el castigo y además prescribe en tanto tiempo, ¿no? O sea, si es que se entendería que fuera una infracción tan grave y que prescribe en tanto tiempo si encima se exigiera, pues cuando menos culpa o normalmente dolo para que sea un castigo tan relevante, pero no, se dice que es objetiva y prescribe un plazo larguísimo y encima la sanción es la más alta posible. Y esto es lo que yo pensaba contar hasta hace un par de días. ¿Por qué? Porque el 19 de julio se publica pues esta norma que incorpora unos cambios, unas partidas presupuestarias adicionales. Y en esa norma lo que se ha hecho es introducir un cambio en la primera disposición complementaria final de la ley de contratos para decir que la prevalencia de la dice, la presente ley prevalece sobre las normas sancionadoras del procedimiento administrativo general, derecho público, y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, lo que comprende también a la regulación de los procedimientos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones. O sea, la presente ley prevalece sobre la LPAG, o sea, prevalece sobre la LPAG, lo que comprende también a la regulación de los procedimientos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones. La prevalencia de esta ley no aplica en los sanciones a cargo del OS respecto a las infracciones de centros arbitrales. Por tanto, la prevalencia de esta ley se aplica respecto de los sancionadores distintos
a aquellos que se tramitan respecto de centros arbitrales? Estamos volviendo al mismo régimen del cual habíamos logrado salir, en el cual se escapaba o nos escapábamos de la aplicación de lo dispuesto por la LPAG para la imposición de de sanciones a los proveedores y contratistas, y esto a través de una disposición sin mayor debate introducida en una modificación, en la incorporación de un crédito presupuestario, o sea, una parte de una modificación presupuestaria, es otra barbaridad, por supuesto, ¿no? O sea, más allá de los cambios que también se han comentado, que se han dado respecto de los centros de arbitraje, muchos de ellos francamente discutibles, yo estoy completamente de acuerdo en que lo peor es de lo que se ha aprobado, el tema del giro del negocio, pero aquí tenemos otro cambio que, pues hasta cierto punto, afecta lo que hemos comentado y que haría que todo lo que les he contado en la parte inicial de mi conferencia pues pueda quedarse sin contenido a partir de pasado mañana, porque no sabemos cómo se van a seguir aplicando estos principios y estas reglas que prevalecían de la LPAG en sanciones en materia de contratos públicos. Eso es lo que yo quería contar. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchísimas gracias, Ariana. Muchas gracias, doctor Vaca, por la comprensión. A continuación, vamos a dar el pase al doctor Juan Carlos Pinto, quien es especialista en contratación pública, es socio fundador de PRAE, Prevención y Solución de Conflictos, árbitro RNA, miembro DAP y JRD de diversas instituciones arbitrales a nivel nacional e internacional. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en FIDI Contract, posgrado en Derecho de la Construcción por la UPC, cuenta con posgrado en Arbitraje Comercial Internacional en el Washington College of Law, en el CIAMEN, Madrid, en la Universidad ESAN y estudios de maestría en Gestión y Políticas Públicas en la PUC. Asimismo, cuenta con posgrado en Derecho de Energía y cuenta con más de 15 años de experiencia en prevención y solución de conflictos. Actualmente es miembro de la lista de mediadores del Centro Internacional de Disputas de Singapur. El doctor Pinto el día de hoy nos abordará el siguiente tema: retos de solución de controversias en la contratación pública. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar, doctor Carlos. Muchas gracias, Ariana. Voy a permitirme compartir pantalla. No sé si se logra ver. Sí, doctor. Bueno, ante todo, dar mis felicitaciones al CAE por su noveno aniversario. Los felicito sinceramente. El tiempo que vienen haciendo esa labor de evangelización no es poca y el tiempo que aún les aguarda, pues es muy prometedor. De igual modo, también felicitar el motivo que le han puesto al Congreso, el homenaje al doctor Ricardo Salazar. Ya hablaremos un poco sobre Ricardo más tarde. Bueno, em, antes de pasar al tema que había preparado, quiero enfatizar que el principal reto ahorita en el sistema de solución de controversias es atender lo que bien ha mencionado Francesca Navia y el doctor Vaca, esta desgracia que está pasando en el OS con estas directivas, con todo lo del regajo y todo este armazón que aparentemente se está moviendo hacia cierto sector muy individualizado, hecho sea de paso, del mercado en contratación pública. Eso es lo más urgente. El reto del nuevo gobierno va a ser, a la luz de la norma, tratar de corregir esto, ¿no? El consejo directivo, lo que intentaron cambiar con la norma, lo que está pasando con la DGA, y lo que está pasando con esas directivas, ¿no? Bueno, los retos del sistema de solución de controversias. La pregunta es si es posible mejorar lo existente, pero ¿qué es lo existente? Quisiera partir primero para saber si es que tenemos un sistema en derecho, es un conjunto ordenado de normas, instituciones o reglas que rigen más o menos el comportamiento de la sociedad y tiene pues categorías de normas. No tenemos la ley de arbitraje, normas especiales en materia de arbitraje, de consumo laboral, contratación pública lo tiene de manera específica hace ya muchos años. Tenemos tribunales especiales y autoridades. Podríamos decir que tenemos un sistema. Pero, ¿qué es lo que existe?
Bueno, en materia de controversias, tenemos una conciliación que funciona, creo, como un saludo a la bandera. No llega a tener la efectividad para la cual se ha concebido y que es utilizada en otros países. Ecuador tiene casi todo su mercado de controversias públicas solucionado por conciliación en lugar de arbitraje y mediación. Em, ¿Qué más tenemos aquí? Hemos importado la figura de los dispute boards y previamente definida como JRD, Junta de Resolución de Disputas, ahora tenemos la Junta de Prevención y Solución de Disputas, que es básicamente el mecanismo que, ya lo han explicado en meses anteriores, permite solucionar las controversias que se van suscitando durante la ejecución de una obra a medida que la obra se va avanzando con la finalidad de que ésta no se detenga y que no haya un arbitraje, sino muy probablemente al final, si es que una de las partes decide impugnar alguna de estas decisiones que tuvo la JRD. Solamente para dar una pequeña pincelada de lo que es la JRD, me permito citar al economista Miguel Caroy, que también ha sido formado por Ricardo Salazar, que hace poco ha publicado, utilizando datos abiertos de Conoce, que desde abril 2025 a junio 2026 hay 557 obras adjudicadas, es decir, que cumplen con el criterio de superar este monto de 10 millones, ¿no? Para que sea aplicable obligatoriamente la JPRD. Entonces, tenemos estos contratos que obligatoriamente tienen esta figura inserta y cuya finalidad ya sabemos que por lo menos se viene cumpliendo. Y tenemos el arbitraje, que ya es una figura que conocemos y sobre la cual hemos hablado mucho, no me voy a extender en ella, solo que es el ejercicio de una función jurisdiccional para dar por culminada una controversia con una decisión que cierre la misma, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos por controversia? Creo que esa es una primera pregunta que debemos nosotros plantearnos, ¿no? Hemos visto los mecanismos que tenemos insertos en la norma de contratación pública, pero me da la impresión que tenemos una mirada muy sesgada de lo que es un conflicto y estamos yendo exclusivamente al enfrentamiento que tiene el Estado con el particular, con el contratista, y ver de qué modo solucionarlo, pero estamos analizando el conflicto, la controversia, y no así el acuerdo al que podrían arribar, y que también es un mecanismo de solución de esta controversia, pero de manera preventiva. Entonces podríamos decir que en realidad uno de los principales retos, y es el enfoque que quiero aportar para este Congreso, la controversia que tenemos subyacente es que estamos luchando por mejorar los mecanismos de controversia, cuando en realidad deberíamos intentar apuntar a que esas controversias no se den, porque se contraponen a la posibilidad de que realmente se busque un acuerdo. Em, ¿Por qué es que no se llegan a los acuerdos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para llegar a un acuerdo? Voy a traerles dos ejemplos. Y este primero evoca a un recuerdo que tengo de mi infancia. Mi mamá me hacía leer diversos tipos de obras. Una de ellas se llamaba El joven de carácter del Monseñor Fiammertot, en cuyo texto relataba una anécdota de cómo es que se cazaban los monos en el África. Muy lejos de que esta anécdota sea totalmente comprobada, verás, la anécdota relata que suelen amarrar una bolsa de arroz en el tronco de un árbol, en una de las ramas, de manera tal que la mano del primate entre y coja el arroz. Y que una vez encerrada en el puño, esta no pueda ser sacada de la bolsa. En ese momento es que el cazador sale y sin mayor dificultad lo coge y lo caza, porque el animal es incapaz de poder sacar la mano y entender que liberando el arroz se libera de la trampa. Esto va a dejar un mensaje que voy a analizar con ustedes después. Y el otro ejemplo que quiero ilustrar a ustedes
es este ejemplo clásico de la naranja, ¿no? Deben haberla visto quienes han llevado un MBA o algún programa de negociación, y que básicamente muestra cómo dos niños pelean por una sola naranja que existe. Y frente a esta discusión, la madre o el padre llega y para solucionar el conflicto lo que hace es partir la naranja en dos y darle una mitad a cada uno, creyendo que así ya solucionó el conflicto. Y los dos niños se quedan insatisfechos porque ninguno recibió lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaban? Uno quería la cáscara para hacer un queque y el otro quería el zumo para hacerse un jugo. Tranquilamente, si se hubiese podido preguntar e indagar cuál era la necesidad de cada una de las partes, se habría podido complacer a las dos con la misma naranja. Entonces, para llegar a un acuerdo hay que eliminar la emoción, no todas, claro, y saber cuál es la necesidad, cuál es el real interés. Es ahí a donde deberíamos apuntar y tratar de em, tratar de liberar las dificultades y barreras que posee el sistema de normas que tenemos en solución de controversias para que pueda llegar a evitarse la controversia en lugar de ahondar más en estos mecanismos que ya tenemos implementados hace un buen tiempo y que creo que están funcionando. Em, Esto es básicamente conversar y dialogar y analizarse dentro del Estado, porque es justamente el que elabora las normas, el que define cuáles son las reglas del juego. Em, es esto entonces, digamos, la conclusión a la que quiero arribar en este momento, que la prevención de controversia es justamente la mejor solución cuando una controversia ni siquiera nace, ni siquiera surge. Por ello es que me permitía pincelar un poco cuáles son las dificultades del panorama actual. Tenemos básicamente que el Estado no llega a acuerdos porque hay una restricción por cuantía económica para los contratos que en su mayoría son los que más importan, los de mayor cuantía, siendo la conciliación netamente facultativa para cuantías menores. Imposible que se llegue a acuerdos en contratos muy grandes. De hecho, las materias exclusivas y taxativas están en el 81.1 de la 32069, como en la resolución del contrato, ampliaciones, recepciones, valorizaciones, pero la cuantía sigue siendo una dificultad. La excesiva formalidad y el temor a la sanción, que es algo que todos conocemos por, digamos, las investigaciones que hace Contraloría de por qué es que llegas a un acuerdo. Y finalmente, un orden de prelación bastante rígido. Nuestros procedimientos administrativos, que bien los conocen los profesionales que han tenido el honor de antecederme, y los plazos tan estrictos, tan cortos. Este es el panorama que hace que el Estado no pueda arribar a una negociación que es perfectamente posible en el sector privado y que justamente em, tratamos en la oficina de lograr. No es que quiera hacer publicidad, pero finalmente hemos cerrado arbitrajes de cuantías millonarias entre partes privadas, así como algunas otras, pero con el Estado todavía, porque justamente hay estas dificultades que impiden que el Estado pueda arribar a un acuerdo. Entonces, los retos urgentes que yo plantearía sería ver de qué modo hacemos que la conciliación funcione, destrabar estas limitaciones que tiene el Estado, apostar por la mediación. La Convención de Singapur está siendo ratificada ya casi por la totalidad de países de la región. Debería ser un punto de agenda para este gobierno. Y finalmente, analizar realmente la prevención del conflicto, ¿no? La JPRD tiene ese elemento de Junta de Prevención y claro, que viene con la tendencia internacional de los dispute boards que son de tipo avoidance. Dicho esto, y para no extenderme más en el tiempo, les agradezco estar todavía conectados. Falta poco para que cenen. Así que con esto me despido y reitero mi felicitación al CAE.
Muchas gracias, doctor Carlos. Brevemente vamos a dar pase a la segunda vuelta y los invito a cada uno de los ponentes de la presente mesa número 11 para que puedan encender sus cámaras y brindarles las palabras al doctor Ricardo Salazar por este homenaje en nombre también del aniversario número 9 del CAE, iniciando con la doctora Erika Bedoya. Gracias, Ariana. Bueno, ¿qué puedo decir de Ricardo Salazar? Realmente lo conozco hace 27 años, cuando él integraba la comisión concursal del Indecopi en el convenio que había con el Colegio de Contadores. Ahí fue la primera vez que lo conocí y luego hemos coincidido en el mundo académico, en el mundo también del trabajo con el Estado. Y yo, a diferencia del doctor Tafur, que te recomendaba, te instaba, Ricardo, a ya no trabajar en el Estado, yo te digo que sí, que persistas, porque en el Estado se necesitan profesionales íntegros, valiosos y sobre todo empáticos como tú. Si hay algo, y en eso coincido también con Silvia, que caracteriza a Ricardo Salazar es su don de gente y siempre su gran sonrisa. Siempre una persona positiva, un capo del derecho administrativo y donde en los cargos que ha ocupado siempre ha dejado huella. Un buen amigo, un gran maestro y sobre todo un excelente abogado. Así que qué mejor que en el 9º aniversario el CAE haya tenido esta gran idea de hacer este evento en homenaje a un grande como es Ricardo Salazar, a quien estimamos mucho. Muchas gracias, Erika. Un fuerte abrazo, gracias. Un honor. Muchas gracias, doctora Erika Bedoya. Ahora le cedo el pase a la doctora Navia. Bueno, lo que yo tengo que decir del doctor Ricardo es que, bueno, yo he escuchado de él y lo he conocido cuando yo estaba empezando la carrera profesional y él estaba a cargo del Consucode, del entonces Consucode. Y bueno, dentro de la gestión que él ha realizado, luego varió al OCE, y dentro de la gestión, lo que yo puedo reconocer que siendo una profesional iniciándome y ya desde el pregrado habiendo apostado por la contratación pública, lo que puedo resaltar de esa labor que seguramente en el ámbito ejecutivo ha hecho varios cambios en lo que era el COSUCODI y el OCE, pero lo que yo más resalto siendo una profesional que ejerzo desde Cusco, es que en ese entonces, cuando yo aposté por la contratación pública, no encontraba una especialización en Cusco en contratación pública. Y una de sus grandes gestiones que yo resalto del doctor Ricardo Salazar fue que empezó a hacer convenios con instituciones o centros de capacitación para formar a profesionales de provincia, de distritos que muchas veces no podíamos llegar en esos entonces todavía hacer los cursos que se dictaban en Lima. Se realizó convenios con esas instituciones y logramos tener capacitaciones en convenios de estas instituciones, en convenio con el OCE y certificados por el OCE. Entonces han sido capacitaciones donde llegaron capacitadores certificados del OCE, pues a que los funcionarios públicos de provincias y distritos podamos formarnos de manera más técnica y con profesionales que operaban la normativa. Y esto es lo que yo resalto. Desde ahí he seguido al doctor Ricardo Salazar y realmente, como muchos ya han referido de su calidad profesional, doctor, no he podido tal vez tener una cercanía como otros colegas, pero sí créame que tiene una admiración mía y desde que ya son 16 años que yo ejerzo la profesión, pues yo lo sigo. Y realmente es un profesional que inspira, que tiene bastante buenos comentarios de otros profesionales y creo que eso es importante en nuestra trayectoria profesional porque no solamente estamos digamos, para ejercer una profesión, sino para trascender en la profesión. Y creo, doctor Ricardo, que usted está logrando ello. Y así que felicito al CAE de que en este 9º aniversario haya sido dedicado para un grande como el doctor Ricardo Salazar. Un honor. Muchísimas gracias por tan bonitas palabras. Muy amable.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Vaca. Bueno, gracias. En realidad yo creo que hablar bien de Ricardo es muy fácil, lo que es algo que nos facilita la tarea a todos, ¿no? Por lo pronto nos tiene a todos aquí un viernes por la noche, lo que ya habla mucho o de nuestro cariño hacia él o de nuestro masoquismo, no sé, pero bueno, creo que sea lo primero. Eh, Ricardo es una persona, un profesor, pues muy querido, muy respetado dentro de la comunidad del derecho administrativo peruano, tanto por sus conocimientos como por algo que se ha mencionado antes, su bonomía, su capacidad de ser siempre una persona positiva y alegre frente a casi todo lo que nos puede eh, pues preocupar. Pero yo quisiera resaltar un rasgo, Ricardo, que a lo mejor no es el del todo consciente. Digamos, a lo mejor sí, pero por lo menos en el ejemplo que voy a poner yo, no. Y es la generosidad, que yo creo que es una de las cualidades más resaltables de Ricardo en lo profesional y en lo personal, por supuesto, pero en un mundo donde muchas veces no somos suficientemente, no estamos muy dispuestos a abrir las puertas a otros. Ricardo, sin embargo, siempre ha estado dispuesto a hacerlo. A todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la contratación, Ricardo siempre nos ha facilitado las cosas. Y eso es lo más académico que hay. En un mundo de abogados, en donde el otro abogado es tu competidor, lo que diferencia al profesor es que el otro es tu discípulo, tu alumno y quien quieres que te supere. O sea, alguien que tú quieres formar y hacer mejorar. Eso yo creo que es lo que todos reconocemos a Ricardo, esa generosidad absoluta con su tiempo, con su pues capacidad, con su trabajo. A mí, por ejemplo, cuando volví de España, pues bastante desconectado del mundo peruano, después de 6 años afuera, Ricardo estaba todavía con su code, no voy a cantar el himno, no te preocupes, y ni tengo todavía los pines que repartías. Eh, pues Ricardo pues me abrió las puertas y me ayudó a reconectarme con el mundo académico peruano en el ámbito de la contratación. Es más, participé en algunos eventos del Consucode, en alguno en particular en donde se reunían organizaciones del mundo de los contratos a nivel sudamericano. Todavía conservo el libro de ese evento y eso, pues esa muestra del desprendimiento y generosidad de Ricardo que yo creo que es lo que lo caracteriza, lo que nos tiene todos aquí y lo que hace que Ricardo, creo yo, que haya conseguido algo que es muy difícil, ¿no? Que todo el mundo hable bien de él. O sea, yo creo que es el objetivo que todos tenemos en nuestra vida profesional, que es generar ese tipo de presencia y de reconocimiento público. Así que gracias, Ricardo, un placer siempre estar contigo y cualquier homenaje es poco. Un honor muy grande tus palabras, querido Víctor. Un gran abrazo. Te recibo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Y para finalizar, le cedo el uso de la palabra al doctor Pinto. Gracias. Bueno, a ver, al igual que el monseñor Tiamerthot que cité en mi ponencia, pero sin ser tan pegado a la materia religiosa, Ricardo, a quien ahora puedo tutear, pues nos ha regalado a todos muchas enseñanzas, bueno, y demasiadas sonrisas, ¿no? Hace muchos años, más de 23, en general, para que no saquen cuentas con la edad, cuando fui practicante de Consucode, entidad que Ricardo entonces presidía en una época que podríamos calificar de dorada, quizá, teníamos al doctor Salazar dando siempre discursos y consejos motivadores, siempre muy enfocado en el factor humano, ¿no? Siempre aconsejando métodos como el OCM, ¿no? Y uno de ellos era, lo recuerdo con mucha claridad, que no se castigue el error con una sanción que intente ser ejemplar, como suelen hacer muchos jefes, ¿no? Porque, según la filosofía que tenía Ricardo, en este enfoque muy humano, podría generarse un daño en esa persona. Que de ser posible, más bien decía él, se aproveche esa situación para dar un ejemplo y un consejo para que esa persona lo internalice y así mejore en su vida. Los castigos a veces no necesitan ser tan drásticos, ¿no?
Un joven de entonces 19 años, motivado por cuestiones románticas, cometió un desliz que, digamos, de juventud en los pasillos del OS, desliz que por poco hace que lo despidan. Lejos de eso, o sea, del despido, reemplazando la sanción que su jefe directo había sugerido, el doctor Salazar lo citó en su oficina y tuvo una larga conversación donde le dio algunos consejos a esa persona que hasta donde sea, ahora le aplica en su vida y en la oficina que ahora dirige. ¿Mm? Quizás si lo hubieran despedido, esa persona no se hubiera dedicado a la contratación pública y no estaría contando aquí esta anécdota en tercera persona. Gracias por las enseñanzas y la amistad de estos años, Ricardo. Un abrazo. Un honor, Juan Carlos. Un gran abrazo para ti también. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Muchas gracias.